Hola, ¿qué tal, chicos? Muy buenos días. ¿Me escuchan? Hola, hola, buenos días. Te Hola, escuchas muy Buen bien día, y se ve Leti. tu presentación. perfecto. Buenos días. Una pregunta. La sesión anterior tuve algunos temas y he visto que de repente la presentación no corre. Por favor, si ven que la presentación no corre, háganmelo saber para que yo pueda identificarlo. Hay una presentación formalita, entonces algo le está pasando que de repente no sé qué es. Pero háganmelo saber, por favor. Ok, gracias por conectarse. Para quienes se conectan por primera vez, mil gracias. Ojalá lo sigan haciendo. Y vamos a trabajar el día de hoy este tema que a mí me parece súper importante y que de repente, y me acaba de pasar en un assessment, en un business case el pasado martes, ¿no? En donde de repente estas grandes fortalezas que identificamos y que queremos vender a toda costa en nuestras entrevistas de trabajo, lejos de favorecernos, cuántas veces nos juegan en contra y no nos damos cuenta. Y tampoco nadie nos lo dice. Son temas que poco se habla, son temas que yo no he encontrado mucha gente que hable de estos modelos. Son modelos, lo que les voy a compartir hoy, son modelos que se aplican en áreas de desarrollo y que hoy los estamos alineando a temas de reclutamiento. Entonces, ojalá el tema del día de hoy les ayude y que se den cuenta de algunos posibles errorcitos que vamos cometiendo durante el proceso de entrevista y que, insisto, desafortunadamente no nos damos cuenta. Y luego cuando terminan las entrevistas, y esto es maravilloso, buenos días, Carlita, cuando terminan las entrevistas yo les pregunto siempre, ¿y cómo te fue? Y todo el mundo me dice, muy pocas personas me dicen, no me sentí a gusto, no me fue bien, no creo que vaya a avanzar. La gran mayoría me dice, me fue muy bien. Y yo siempre me pregunto, ¿y si te fue muy bien, como por qué no avanzaste? ¿Qué está pasando en ese inter? ¿Por qué no nos damos cuenta? ¿Por qué no podemos realmente identificar cómo nos fue en la entrevista? Entonces, yo creo que es un tema importante. Vámonos, si nos arrancamos, ya saben quién soy. Si quieren más información, por favor, búsquenme en las redes sociales, ¿vale? Y bueno, ¿sí se está viendo, chicos? ¿Sí está corriendo la presentación? Sí, sí, se Sí, ve. perfecto. Por favor, si ven que la presentación no va con lo que yo estoy diciendo, háganmelo saber, ¿vale? Muchos se los voy a agradecer. Ok, acuérdense de estos tres grandes pilares de la empleabilidad que tenemos en Synergy Consulting. Si pienso en mis fortalezas, mis áreas de oportunidad, y esto me lo llevo a estos tres grandes pilares que soportan un proceso exitoso de empleabilidad. ¿Qué pilar creen ustedes que vamos a impactar el día de hoy? Experiencia, con toda la parte de competencias, tiene que ver también emociones y creencias, tiene que ver con comunicación verbal y no verbal. ¿Cuál o cuáles vamos a impactar? Los tres, me dice Edith. Yo también opino que los tres. ¿Por qué, Berito? ¿Por qué los tres? Primero, porque cuando estás face to face, tienes que ver al entrevistador, qué emoción, qué comunicación, y evidentemente en función a eso tú también tienes tu comunicación verbal y no verbal y tus creencias y emociones, pero evidentemente que se enfocan en tus soft skills y tu experiencia, ¿no? Y tú cómo te desenvuelves, cómo lo hablas, qué tono, qué dinámica, y pues todo son los tres, pienso. Ok, me gusta, me gusta. ¿Alguien más? Gracias, Berito. ¿Alguien más tiene alguna opinión diferente? Alan me dice las tres, más que nada emociones y creencias. Ok, yo creo que sí, tienen toda la razón. Hoy vamos a impactar estos tres pilares y déjenme les explico por qué.
Al final, cuando hablamos de nuestras fortalezas, lo que estamos vendiendo es esta parte de mi experiencia, de mis conocimientos, ¿no? Que tiene que ver con competencias técnicas, pero todas estas grandes habilidades como liderazgo, como pensamiento estratégico, como visión de negocios, visión holística, cuál más negociación, planeación, todas estas competencias que dependiendo de cada puesto y dependiendo de cada nivel, las organizaciones están solicitando, ¿ok? Y estas creemos que nosotros tenemos que ir a venderlas. Entonces, eso está muy bien, venderlas está muy bien, pero ¿qué pasa cuando las sobrevendemos? Ese es el tema del día de hoy. Vamos de repente en este afán de querer quedar muy bien en la entrevista, a veces nos excedemos. Entonces, ahí vamos a impactar el pilar de las competencias. Por supuesto, tiene una base fundamental las emociones, porque al final los expertos mencionan que estos grandes descarriladores tienen que ver con temores, con miedos ejecutivos. Por ahí hay una doctora muy interesante que habla de los miedos ejecutivos y ella, a través de esta teoría de los miedos ejecutivos, demuestra cómo estos miedos en los ejecutivos genera descarriladores. Ella le llama a los famosos gremlins, ¿no? Estas vocecitas internas, dice esta doctora. Entonces tienen una base fuerte el tema de las emociones y creencias. Y por supuesto, cómo lo vendemos de manera verbal y no verbal es dramáticamente, tremendamente evidente. Mucho tiene que ver, por supuesto, la comunicación. A veces yo creo que aquí tiene mucho que ver la comunicación no verbal. No es solo lo que digo, sino es el cómo lo digo y mis expresiones, y al rato les comparto una experiencia reciente. Entonces, el tema de hoy es tan importante que va a impactar los tres pilares, ¿ok? Quiero que analicemos, por favor, entonces. Llegamos a una entrevista, me llamaron, ya sea una entrevista inicial o una entrevista final o una entrevista de panel, cualquiera de estas, o un assessment, incluso un business case, una evaluación, una videoentrevista, a cualquier entrevista que ustedes estén participando, ¿no? ¿Y qué pasa? De verdad, pregúntense, si me va tan bien, ¿por qué no avanzo? Entonces no me está yendo tan bien, ¿ok? ¿Qué pasa? No fuimos seleccionados. O, pregúntense por favor, ¿consideras que debes venderte a toda costa en la recta final? O sea, hay que venderse y hay que aventar toda la carne al asador para ganarse esa posición que tanto estoy queriendo. ¿Cuántas veces lo hacemos? ¿Cuántas veces decimos es que soy demasiado bueno y entonces a lo mejor no me quedé? Perdón que lo diga de esta forma, pero seguramente el que me entrevistó me tuvo miedo, se dio cuenta, bla, 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 bla. ¿Cuántas veces esto nos ocurre? ¿Cuántas veces decimos nombre y le dije esto y le dije lo otro y ta? Y cuando yo comienzo a escuchar esas historias digo, oh, por Dios, te salió el gremlin. Te salió tu lado oscuro y te sobrevendiste. ¿Les ha ocurrido esto? Es un insight súper importante que lo hagan cada vez que ustedes hacen una entrevista. De lo contrario, en mi experiencia, creo que vamos en los procesos de selección y de entrevista cometiendo los mismos errores si no nos detenemos y decimos, espérame tantito, ¿por qué no estoy avanzando? ¿Qué está pasando? ¿Alguien quiere compartir alguna experiencia? ¿Les suena, chicos? El silencio es maravilloso. A ver, dice, totalmente, nos gana el ego. Esther, acabas de decir una palabra tremenda. Sí, te gana el ego, nos gana el ego. De repente, o nos gana la ansiedad, o nos gana muchas cosas, y ahí está, sí, por supuesto, el ego, el exceso de seguridad. La seguridad, por supuesto, es necesaria. Yo siempre les digo, la postura en comunicación no verbal, esta postura de poder es súper importante, ¿no? Esta postura de poder, súper importante, pero
Pero en efecto, Esthercita, de repente esta postura de poder la llevamos al extremo y se convirtió en el ego, se convirtió en la arrogancia, se convirtió en muchas otras cosas y ahí entró el descarrilador y dice, totalmente nos excedemos. En efecto, Esthercita, ¿hasta dónde debo de venderme? ¿Y cómo debo de venderme? Ese es el tema, cuando nos excedemos. Entonces, si están miedo a evidenciar debilidades que demeritan nuestro perfil, claro, Carlos, estos miedos ejecutivos, justo es lo que tú estás mencionando, estos miedos ejecutivos que de repente, a ver, se supone que me estoy vendiendo, ¿no? Se supone que tengo que hablar de mis fortalezas, entonces voy a venderme, no puedo hablar, a ver si esto te suena, Carlos, no voy a hablar o no puedo hablar de mis áreas de oportunidad, de mis fracasos, ya lo hemos hablado mucho en otras sesiones y de repente esto nos lleva a vendernos de una manera completamente diferente y de verdad estas sobreventas son tremendas. Por eso en broma yo digo que cuando alguien a mí me... Y ayer alguien me lo dijo, soy una persona muy directa y cuando yo escucho esa palabra de soy una persona muy directa, yo digo, Ave María Purísima, es un pecado concebido, protégeme de alguien así. ¿Por qué? Porque, y lo digo en broma, pero no es tanto la broma, porque yo digo, cuando alguien se presenta de entrada y me dice, soy muy directo, ya me está diciendo cómo va a ser su comunicación. Entonces, va a ser una comunicación sin filtro, directo, sin escala y a rajatabla. Entonces, ahí está la sobreventa de la competencia, porque ser directo es una fortaleza. ¿Hasta dónde? ¿Ven por dónde voy? ¿Hasta dónde este ser directo puede ser un descarrilador? Entran mis temores, entran mis creencias, entran bla, bla, muchos factores que no nos damos cuenta y entonces, ¡pum!, entra nuestro gremlin. Dice Alan, o al contrario, nos hacemos menos, claro, Alan, y nos hacemos muy, muy humildes, ¿no? Y fíjate, interesante lo que estás diciendo, y entonces pensamos que no puedo utilizar el yo en la entrevista, y entonces tengo que siempre hablar del equipo, del equipo, del equipo, y entonces a veces yo me quedo pensando, ¿y cuál fue tu aportación a este éxito? O sea, no entiendo cómo puedo evaluar tu éxito cuando no estás reconociendo esta aportación y cuando todo me lo hablas en plural y no en singular. Entonces, ¿yo cómo evalúo? Entonces, ahí también está un descarrilador. Me ha funcionado tener a la mano ahí y muy clara las oportunidades que tengo. Por supuesto, Carlos, eso es muy, muy importante. O tratas de ser otro, esperando ser lo que esperan. Claro, Sol, ese es el tema, ¿no? Híjole, eso lo que acabas de decir es súper interesante y fuerte al mismo tiempo porque pareciera ser que queremos gustarles, ¿no? Y no se trata de gustarle a nadie. No. Se trata de demostrar que soy un buen candidato, se trata de demostrar que tengo las habilidades, la capacidad para poder ser seleccionado. Entonces, creo que es un tema, ya vieron que sí nos pasa a todos. Vean, por favor, yo los invito a que se den cuenta que para encontrar trabajo no se requiere solo un currículum. El currículum, y ustedes lo saben quienes están conmigo en los procesos de empleabilidad, el currículum no es lo primero que nosotros trabajamos. El currículum viene a la mitad del proceso de coaching, a la mitad. Porque antes de hacer el currículum tenemos que sacar todas estas cosas que estamos viendo el día de hoy, estas y muchos más, que nos van a ayudar a formar el currículum. ¿Para qué quieres trabajar un currículum cuando ni siquiera te has dado cuenta de todos estos aspectos que echan a perder tu proceso de entrevista? Fortalécete, date cuenta, conócete, luego entonces recupera los éxitos, identifica tus fortalezas, identifica cómo mencionarlas sin mentir, acuérdense, sin manipular, y luego haces en función de toda esa información tu currículum y luego entonces te preparas para una entrevista. Y todo el mundo dice el currículum, acuérdense, les abre una puerta, pero no les da la contratación. Lo que les va a dar la contratación es justo la forma de venderse. Ahí está el tema. Me dice, me pasa que no tengo el match con los skills y comienzo a mentir con lo que... Y ahí sí, se me vino abajo todo.
Se me vino abajo todo, Edith, y sobre todo, como yo les he mencionado, cuando mentimos, no es que el reclutador, por favor, quítense esa falsa creencia, no somos brujos. Nos podrán decir brujos, pero ese diplomado todavía no sale. Sí sale, sí salió el de detección de mentiras. Yo lo tomé y con una super maestra, una colombiana brutal y maravillosa, de las mejores, que es que fue asesora de Lie to Me y cosas así. O sea, es una gran mujer, una cazadora de mentiras se le llama. Pero aún así, no soy experta en el tema. Se requieren años para hacerlo y los reclutadores no estamos cachando mentiras, pero la comunicación no verbal sí se observa y no necesitamos ser cazadores de mentiras. El tema es que el cuerpo avisa. Entonces, es verdad, esto nos lleva a meternos a temas que después no sabemos ni cómo salir de ellos. Ok, qué interesante lo que estamos diciendo. Perfecto, entonces fíjense, tenemos que identificar y tenemos que partir de la idea de que vamos a vender nuestras cualidades, nuestras grandes fortalezas, ¿vale? Perfecto, todos tenemos fortalezas y todos tenemos áreas de oportunidad. Y aquí vuelvo a algo que les he dicho. Ningún reclutador busca un candidato perfecto. Todos los candidatos nos hace falta algo. Todos, de verdad. En mi vida, yo lo he dicho, he visto a un candidato. A lo mejor dos, podría decir dos. A dos candidatos perfectos, que no les faltó nada. Estoy hablando de dos candidatos perfectos en 28 años de experiencia que yo tengo en estos procesos. Dos candidatos perfectos. Sabemos, y cuando encontramos esos candidatos perfectos no lo podemos creer. Es como maravilloso, ¿no? Pero la realidad es que ni la empresa ni nosotros estamos buscando el candidato perfecto. ¿Ok? Todos tenemos fortalezas, todos tenemos áreas de oportunidad, todos tenemos éxitos y todos tenemos fracasos. ¿Ok? Tenemos que identificar en términos de competencia y en términos de negocios todas estas grandes cualidades que vamos a ir a vender. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos esta capacidad, y ojo, en las entrevistas y en recursos humanos creemos que cuando el candidato es capaz de hablar de estas fortalezas y de estas áreas de oportunidad, es mucho más fácil trabajar con él porque tiene empowerment, porque tiene esta capacidad de observarse y analizar dónde está parado versus algún proyecto. Cuando un candidato nos dice que nunca ha tenido un fracaso, que no tiene áreas de oportunidad, ay, qué pregunta tan interesante, es que nunca me la habían hecho. Hay mil respuestas que me pueden dar para evadir la respuesta. Ahí es donde nos cuestionamos. O no me lo quiere decir, o no tiene empowerment. Y eso, lejos de ayudarme, me perjudica. Hay un autor por ahí, es David Hoffman, que ha desarrollado una metodología muy interesante para identificar esas fortalezas, pero también al identificar estas fortalezas a través de cuadrantes, de 4 cuadrantes que les voy a mostrar, él habla de cómo cuando llevamos estas grandes fortalezas a un extremo, como todo en la vida, ¿no? Se convierten, él le llama trampas, retos o alergias. Entonces, esto es muy interesante porque nos permite identificar dónde está el candidato versus también sus áreas de oportunidad. Cuando yo insisto, escucho a un candidato que me dice, ojo con lo que voy a decir a quienes lo hacen. Soy una persona extremadamente orientada a la tarea, soy muy, quién sabe qué, soy, ¿qué otra palabra? Estas palabras que denotan una sobreacción de la competencia, soy muy extremadamente, excesivamente, me apasionan los retos, me motiva a trabajar en esto y además se acompaña con tono, yo digo, ya entró su descarrilador. Ya entendí cuál va a ser su área de oportunidad. Inmediatamente puedo decir, ok, si me está diciendo que es muy orientada a la tarea, probablemente vamos a ver su influencia, porque probablemente incluso pueda ser una persona muy dura, un llanero solitario que va por la tarea y la gente, pues bien, gracias, que le vaya bien. Entonces vean cómo todo en extremo, y lo decimos en la entrevista, que eso es lo más importante,
esto me puede jugar en contra. Vamos a mostrarles este modelo Hoffman. Y cuando entramos a estas fortalezas llevadas al extremo sin darnos cuenta, decimos que entraste a tu zona oscura, a tu lado oscuro. ¿Qué significa el lado oscuro? No es que sea malo. Todos tenemos áreas de oportunidad. Aquí lo importante es identificarlo en la entrevista y darme cuenta cómo me estoy sobrevendiendo. Porque muy probablemente esta sea la razón por la cual yo no avanzo en los procesos de entrevista, que no tiene que ver, y lo he dicho siempre, no tiene que ver con mi falta de experiencia o mi experiencia, no tiene que ver con mis conocimientos, no tiene que ver incluso con el expertise, con mi formación académica, no tiene que ver con eso, tiene que ver probablemente con mi comunicación, el cómo estoy vendiendo estas fortalezas. Ok. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Ninguna? Ok. A ver, ahí les va. Ahí les va el modelo Hoffman. ¿Qué dice Hoffman? Todos tenemos una principal cualidad. ¿Qué es esta principal cualidad? Analicen, pues es todo aquello que los demás nos reconocen, es todo aquello en lo que yo puedo ser muy buena, es todo aquello que a los otros les gusta de mí. Por ejemplo, en un feedback que tuve con mi jefe, me decía, eres muy buena en a lo mejor mis compañeros o incluso en mi casa me dicen, tú eres buena, tú eres particularmente eficiente en esto. Esa es su principal cualidad. Por favor, piénsenlo en un término de competencias laborales. ¿Ok? Competencias laborales. Vayan haciendo su modelo, por favor, para que ustedes vayan entendiendo cómo funciona esto. Lo pueden escribir incluso, ¿ok? ¿Cuál sería mi principal cualidad? Vamos a suponer que puede ser, soy una persona con alta orientación al resultado. Orientación al resultado, todo mundo pareciera ser que lo pide y todo mundo pareciera ser que les gusta venderlo, cuando no necesariamente se requiere para todas las posiciones. O a veces, ¿cuánto es lo que se requiere? Hay posiciones donde se requiere más y hay posiciones donde se requiere menos. Incluso tener lo demás va en contra del perfil del puesto. Ojo con lo que estoy diciendo, ¿ok? Ahora bien, esta orientación al resultado. ¿Qué pasa, dice Hoffman, cuando esto me lo llevo al extremo y dice él demasiado bueno? Se convierte en mi área de oportunidad, se convierte en mi defecto. ¿De qué me culpan los demás? Pensemos, por favor. Vuelvo al ejemplo. Soy una persona con una muy alta orientación al resultado. Si pensamos en un DISC, en una evaluación, por favor, vean una persona con una D, para quienes manejan el DISC, ustedes que están conmigo en coaching, una D muy, muy alta. Pareciera ser que eso es muy bueno. Sí, sí lo es. Me lo llevo al extremo y cómo podría ser un candidato con esa muy alta orientación al resultado. Obviamente va a depender también de los otros puntos. Pero esa persona se orienta tanto al resultado que ¿cuál podría ser su área de oportunidad? ¿Qué se imaginen? Dice Edith que no se debe trabajar en equipo. Probablemente. Claro, dependerá dónde esté ubicada su I. Pero si me dices, soy No, mándeme. no escucha sugerencias o otras posibilidades. Puede ser. O puede ser que sea el típico llanero solitario, ¿no? Que va por el resultado y lo demás, ¿qué importa? Piensen, y yo se los digo en coaching y cuando doy cursos, prefiere el qué que el cómo. Puede ser, Alan, claro que sí. Yo se los digo que es como le llamamos llanero solitario, porque imagínense ustedes que es un general, un capitán que va con todo su ejército a la guerra y de repente se anuncia que va a regresar y que triunfaron en la guerra, ¿no? Entonces, el pueblo lo recibe con aplausos y entra el general o el capitán, ¿no? Victorioso, con su caballo precioso y él feliz porque ganó. Entonces todo el pueblo se queda así como, ¿qué onda? Y él entra como si nada y la gente, ¿dónde quedó, no? Pues ganamos.
Ajá. Y luego, pues ganamos. Eso es lo importante, que ganamos. Sí, sí ganaste. Pero se murió todo tu equipo. ¿Me explicó? Se murió todo el equipo. Entonces, no sé si ganaste. No lo sé. Entonces, muchas veces el líder dice, logré. ¿A cambio de qué? Del equipo. Entonces, no lo sé. Vean entonces como cuando alguien se enfoca mucho en el resultado, puede llegar incluso a ser visto como alguien muy duro, alguien que va solo en el camino. Y si no me das el resultado, te quito, te pisoteo y paso por encima de ti. Pero yo logro el resultado. Y ahí es donde entró mi defecto. Pues es que yo tenía que cumplir. Pues es que no lo supo hacer. Y como no lo supo hacer, lo hice yo. ¿Y cuántas veces en una entrevista decimos, pues me siento más cómodo cuando yo hago el trabajo porque de repente alguien me dijo, la gente es floja y la gente no quiere trabajar al ritmo que yo quiero? Puing. Ahí está mi defecto. O hay que retrabajar, dicen algunos. Claro, el micromanagement es un ejemplo de esto. Ya está, ya está, ya está, ya está. Que al final el micromanagement es temor, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí se convierte en mi defecto. ¿Cuál es mi reto? Lo opuesto positivo a esta persona que a lo mejor se ha tornado dura, rígida, poco social, poco dirigida, de poco interés por la gente. ¿Qué es lo que la gente le pide? Flexibilízate, relájate, calma, planea de manera diferente. No me hagas micromanagement. Ese es el reto, lo que tengo que hacer para disminuir mi defecto. Ahora, si este reto, dice Hoffman, no lo llevamos al positivo, al otro lado positivo, él dice, se convierte en mi alergia. Lo que no gusta a los demás. Lo que yo odio de mí mismo, porque todos sabemos que cuando somos, por ejemplo, muy orientados a la tarea, sabemos que nos justifiquemos es otra cosa, pero sabemos que no somos gente de trabajar en equipo. Sabemos que nos gusta o preferimos hacerlo solo. Y no estoy diciendo que sea malo, que quede claro. Aquí no hay cosas buenas ni malas. Todo depende de cómo lo maneje y para qué lo necesite. Porque recuerden que cada posición tiene ciertas competencias requeridas. Por eso cuando a mí me han llegado a decir que tratan de manipular las pruebas y que incluso yo no quiero saber quién, pero contesta aquí para que te salga esta gráfica, yo digo, ese es el error más grave. ¿Por qué? Porque cada puesto tiene una gráfica diferente, no hay una gráfica ideal. Entonces, pues no vas a salir compatible con la gráfica si te enseñan a contestar un disc, por ejemplo. Aparte de que no es honesto, pues no vas a salir bien, porque cada puesto tiene su gráfica y esa gráfica no la hace el reclutador, la hace el líder de la vacante con la gente de recursos humanos. A eso se le llama perfilar el puesto, no solo en requisitos, sino también en competencias. Entonces, todos lo sabemos y todos sabemos, por supuesto, lo que tenemos que mejorar. Y todos sabemos incluso, muchas veces, por esta alergia salimos de nuestro empleo, porque nos lleva al extremo. Y a veces he visto en mi experiencia gente, y así lo dicen los expertos, Hogan también habla de ello, dice que muchas carreras de ejecutivos son detenidas y son puestas en pausa justo por el sobremanejo de la competencia, por los descarriladores que los ejecutivos no logran trabajar. Déjenme les platico un caso. Hace algunos años contratamos a una mujer extraordinaria, de verdad extraordinaria, una gran profesional del área de finanzas, pero inmediatamente identificamos que tenía un descarrilador, que era justo esta orientación al resultado y esta baja sociabilidad. La realidad es que todo lo que traía en términos técnicos, todo lo que traía en potencial de desempeño, todo lo que traía como posibilidades para que pudiéramos desarrollarla, al jefe le hizo pensar que podía trabajar con ella. Nosotros hicimos nuestra recomendación,
pero insisto, el reclutador nunca toma la decisión. Señores, entendamos esto, no es el reclutador, son los líderes quienes toman la decisión y quienes determinan el perfil, ¿ok? Entonces el líder decidió contratarla. Sabíamos el reto que íbamos a tener con ella. Creo que pasaron como 4 o 5 meses cuando comenzaron los retos. Tratamos desde el principio en todo su proceso de onboarding, trabájale con los valores, trabájale con la cultura, que entienda la cultura, por favor, dale este entrenamiento, vamos a hacerle seguimiento puntual con el equipo porque sabemos la probabilidad que tenemos de que comience a golpear al equipo. La realidad es que creo que duró como 2 años la mujer y creo que tardamos mucho en tardó el jefe mucho en tomar la decisión. Su equipo se movió al 100% cuando en esta empresa la rotación era muy baja. En su equipo pues se fue al 100% de rotación, hasta que llegó el momento en que le dábamos feedback, en que trabajábamos, incluso en su evaluación de desempeño, por ahí se metió un indicador de retención del equipo, se le dio un indicador también de manejo y dominio de las competencias y no lo logró. Y esta fue la razón, fíjense, la desvinculación entonces no tuvo que ver con un problema de desempeño, por el contrario, el desempeño era muy bueno, ella lograba los resultados, esa es una realidad, ella siempre sí o sí iba para adelante y sacaba las cosas de una manera excepcional. El costo que teníamos en este logro de los objetivos era el cómo lo lograba. La gente lloraba, los hacía llorar, la gente de plano decía, Lady, gracias, pero yo me largo de aquí, no quiero trabajar con ella. Y en función de eso, el jefe tuvo que tomar la decisión de desvincularla por un tema de dominio de competencias. Y ahí es donde creo que Hogan tiene toda la razón al decir muchas carreras de ejecutivos son detenidas por justo estas fortalezas y estas áreas de oportunidad. Entonces, mi alergia es todo aquello que no les gusta a los demás de mí, todo aquello que la verdad puedo darme cuenta, pero no estoy dispuesto a cambiar. Y en el caso que vimos de una persona con alta orientación al resultado, puede ser que sea duro, frío, distante y tajante con la gente, que sea un llanero solitario. Y esa es la alergia. El problema, voy contigo, Berito, es que en la entrevista no nos damos cuenta y así lo expresamos. Y ahí es donde aparece mi descarrilador. Vero. Muchas gracias, Leti. Fíjate que acabas de decir algo muy bonito, doloroso para mi persona, muy doloroso, pero es lindo que tú, con esa calidez, hagas que uno concientice que no es bueno ni es malo, cuando todo mundo se ha encargado de hacértelo ver como lo pésimo. Y agradezco porque creo que en el camino voy cada vez confirmando más de qué manera sí tengo que trabajar todas estas partes para mejorarlas, porque es cierto, uno se pierde, pero te sientes más bien atacada y menos, o sea, más te cierras. Entonces, gracias por la calidez y la forma en cómo dices, cómo tenemos que trabajar todas estas áreas de oportunidad, estos, estos buenos elementos, pero no tan buenos. Gracias. No, al contrario, Berito, yo no quisiera que se malinterprete lo que yo menciono. A lo mejor por mi formación como psicóloga también, a nosotros nos enseñan que el uso de la palabra bueno o malo en el comportamiento humano no es bueno, no es recomendable, ¿no? Nosotros tratamos de evitar en la medida de lo posible estos términos, porque en términos de conducta humana todo es relativo. Nada es determinante, nada es tan tácito que es inmovible. O sea, y además ahí entra mi parte de la experiencia corporativa, que
he tenido la dicha de tener, en donde, bueno, una cosa es la práctica y otra cosa es la teoría, ¿no? En la práctica también vas aprendiendo que todo se necesita, incluso los estilos de liderazgo, estos estilos autocráticos, claro que son necesarios. Cuando un equipo tiene problemas de desempeño, ¿qué tipo de liderazgo necesita tener el líder? Pues un estilo de liderazgo autocrático, porque se te está quemando el agua, ¿no? Se te está quemando el agua, entonces o dejas, imagínate, un líder complaciente, democrático, en un tema de bajo desempeño del equipo, ándenle, sí, por fin, vamos chicos, vamos a trabajar. Claro que no, necesitas ahí meter a un líder que ponga orden y que saque a flote el resultado. Entonces, he aprendido que todo es relativo, por eso insisto, todo depende como para que lo quieras. Nada es bueno, nada es malo, todo depende para que lo quieras y también todo va a depender, ¿no?, de la circunstancia. Hay momentos en donde un bajo desempeño con una persona o un tema de ética o un tema, ¿no? Pues tiene que salir tu parte autocrática y decir, esto no. A ver, quienes somos papás, lo vivimos con los hijos. Claro, pues no, ¿por qué no, mamá? Pues porque soy tu madre. Y punto, y te digo que no y se acabó. Ahí viene la parte autocrática. Por favor, ¿cuántos que estamos aquí somos padres? Y lo hacemos, ¿no? Y por otro lado podemos ser flexibles y por otro lado podemos ser líderes más abiertos, pero hay momentos donde digo, por lo menos yo sí lo he hecho y qué bueno que lo hice. Pues no, señor, aquí no llegas a las 5 de la mañana. ¿Cómo ves? ¿Y por qué, mamá? Pues porque soy tu madre. Punto. Porque se me da la gana. No hay democracia en esta casa. ¿Dónde dice? Así lo tuve que decir un día. A ver, en esta casa no hay democracia. Se acabó. Porque lo digo yo. Entonces, nada es bueno, nada es malo, mi Vero preciosa. Sol. Solecita, ¿levantaste la mano? Nope. Okay. Sí, es que, Venga, perdón, es lo que pasa es que tenía problemas con no te el preocupes. micrófono. Pues muchas gracias, Leti, por compartirlo. La verdad es que ahorita que lo estabas comentando, me sentí muy identificada con eso. Y la verdad es que es parte de lo que decía. No quieres a lo mejor demostrar eso en la entrevista, porque eso es, la verdad, muchas veces parte de lo que me ha sucedido, por lo cual he terminado muchos trabajos. Porque la gente me ve el duro para tener a lo mejor el resultado y la gente no es, yo no soy alguien más democrático de vamos a hacerlo, sino es necesitamos hacerlo. Y que dices ahorita, ¿cómo puedes solucionar o hacer con menos management? Y que la gente comienza a decir, pues no trabaja, me sentí totalmente identificado. Lo único que a lo mejor si te pediría, o si se puede incluso después, pues que platicamos de cómo realmente solucionarlo. Porque para mí sí ha sido ya un problema y un problema en que siento que a veces no puedo salir de él. Te entiendo, Solecita, y con mucho gusto lo platicamos, porque yo trabajé para una empresa danesa en donde yo tenía un CEO que incluso fue varios años reconocido como el mejor CEO del mundo, en todas las industrias, por ahí búsquenlo. El apellido no lo puedo pronunciar, pero se llama Lars. Es un danés maravilloso que yo tuve la dicha de verlo en varios lugares, de escucharlo, y él terminaba siempre diciéndonos que fuéramos duros con el resultado, pero muy suaves con la gente cuando se requiere, ¿no? Entonces yo creo que ahí está el arte de gerenciar, cuando aprender a cuándo ser duros, yo creo, ¿no? Y ser duros hacia el resultado, pero como esta mano derecha nos ayuda a aprender cómo modular a la gente. Y por lo pronto yo de él me llevo, busquen, si lo buscan en internet, CEO danés Lars fue el CEO de Novo Nordisk, y tiene una historia muy interesante, un hombre muy interesante, donde creo que motivaba de manera muy particular. Yo lo amaba, por supuesto, me encantaba escucharlo.
aparte de guapo, claro está, ¿no? Era un hombre muy interesante en sus conceptos, pero él hablaba mucho de esto solo. Y yo creo que ahí está el arte, el saber identificar y el poder trabajar con esta parte dura, pero también cómo desarrolla esta otra parte blanda para lograr el resultado, pero con mucho gusto lo platicamos. Ok, pero yo quiero que ustedes vean porque solo están mencionando y también Vero, cómo en la entrevista pues nos desbocamos, ¿no? Y no nos damos cuenta, insisto, y en nuestras palabras y en nuestro lenguaje no verbal se sale esta alergia, se sale esta gran debilidad. Vamos a hacer otro ejercicio, por ejemplo. Pienso en el obediente, ¿no? ¿Qué hace el obediente? Dice a todo que sí, es el complaciente. ¿Ok? ¿Cuál es el opuesto? Pues el independiente, o sea, no es independiente. ¿Y cuál es su lado opuesto del obediente? Pues es el terco. Es demasiado opuesto, demasiado positivo. Entonces, vean, así como el duro puede ser, pareciera ser un extremo, ¿no? Ser tan obediente y ser tan sumiso y permisivo también tiene un lado opuesto. Estas personas que de repente no saben decir que no y en sus áreas de oportunidad lo mencionan. Y lo vemos cuando aplicamos el DISC en las sesiones de coaching, cuando encontramos que una de sus áreas de oportunidad es este saturarse de actividades. Mi ex jefe decía, de colgarse changos que no te corresponden, ¿no? Colgarnos changos significa que no sé decir que no. O de repente pues soy muy sumiso y todo acepto y todo digo que sí, y de repente pues mi lado opuesto pues es este terco, que dice que no, que frena en lugar de ser tan permisivo. Entonces vean cómo todo en exceso puede jugarme en contra. Ese es el tema. Identificar estas competencias que me pueden estar llevando al lado opuesto y que me pueden estar llevando a mi descarrilador. ¿Ok? Ya lo decía yo, el descarrilador pueden ser algunas de las razones por las cuales la carrera puede detenerse. ¿Ok? Hay algunos autores hay muchos autores que han escrito sobre esto, Lombardo es uno de ellos, y a estas conductas les llaman ellos descarriladores. ¿Ok? Al final son conductas, son actitudes que impide que el profesional avance, que impide que incluso logre ser exitoso. Si ustedes se dan cuenta, muchos de los grandes líderes tienen estas dos habilidades, esta parte de ser muy orientado al qué, pero esta parte también muy fina de cuidar a la gente. Para mí, uno de los ejemplos más claros de esto, pues es el creador de Apple. Para mí él es el ejemplo, de hecho él es uno de los que comenzó con todas estas cosas de qué y el cómo. La gente de Apple, ¿por qué trabaja tan a gusto en Apple? ¿Por qué los chavos de verdad, la gente que está en estas organizaciones son felices? ¿Por qué? Y los hacen trabajar como negros, y díganmelo a mí, mi hijo trabajó en Apple. Y yo lo veía muy feliz, yo lo veía muy contento, ¿no? ¿Qué hacen estos grandes líderes para lograr tener éxito, que el negocio crezca, pero como cuidando mucho las formas? Entonces, ¿qué son tus descarriladores? Justo todas estas conductas, todas estas actitudes que no te están ayudando y que te están frenando. Ya lo mencionaba por ahí, Jackie Gray es una doctora que habla justo de que estos descarriladores, a ella les llama los gremlins, ¿no? Que son como estos seres que de repente nos están diciendo cosas en nuestra cabeza y que de repente nos impulsan a decir cosas o a hacer cosas, pero que al final ella dice que están basados en los miedos, y ella habla de los miedos ejecutivos. Y ella dice que hay 3 tipos de miedos ejecutivos. Por favor, vayan identificando nuestros miedos. Todos tenemos miedos, por supuesto. Ella dice que hay el miedo a perder el control, miedo a ser percibido como poco importante, y de ahí viene el micromanagement, miedo a no ser querido,
Y ella dice que a veces entre más alto es el rango que tienen los profesionales, más se puede acelerar este descarrilador y entonces aparecen los gremlins. Acuérdate que tienes que entregar el trabajo, acuérdate que tienes que entregar esto, viene la junta del management team, entonces tienes que hacer esto. ¿Ya lo tienen, chicos? ¿Ya? Tengo una persona que trabaja conmigo, una gran ejecutiva que de verdad es talentosa, y me compartía justo eso, ¿no? Que un viernes a tal hora por la tarde tiene una reunión con su equipo, con su líder, ¿no? Y el lunes a primera hora le habla el líder y le dice, oye, ¿qué has avanzado de lo que acordamos el viernes? O sea, perdón, ya lo tienes, y ella me decía, Leti, perdón, Dios mío, lo vimos y lo acordamos el viernes a las 6 de la tarde y para el lunes 9 de la mañana ya quería avance. O sea, perdón, ¿cómo? Ok, al final esta actitud tiene que ver con temor. Probablemente un temor a no cumplir, un temor a no ser visto como alguien orientado al resultado, no lo sé. Puede ser muchos temores, pero ahí la realidad es que aparece nuestro gremio. Ok, Hogan habla de 3 tipos de descarriladores, me voy a ir un poquito más rápido. 3 grandes grupos de descarriladores: intimidación, evitación, integración y manipulación. ¿Ok? Con mucho gusto si me escriben, yo les comparto un poquito más de información de estos 3 descarriladores, pero me voy a ir a los ejemplos. Ok, ahí va. Por favor, vayan tomando nota. ¿Cómo sería una persona entusiasta? ¿Cómo la visualizan ustedes? Una persona que comienza muy motivada, una persona que dice que sí, luego se siente muy decepcionada, y aquí dice tiende a no ser persistente, cambios de humor muy inesperados. Comienza muy positiva y de repente, dice Hogan, cambia. Esta persona puede ser su descarrilador muy volátil, ¿ok? Ahí va otro que me acaba de ocurrir. Estos supermanes, una persona muy segura de sí misma. Ojo, la seguridad, insisto, esta postura de poder es maravillosa y muy necesaria, me parece, en las entrevistas. A mí por lo menos sí me encanta la gente que me demuestra seguridad, que es contundente. Pero ¿qué pasa cuando esta seguridad se me excede? Termina siendo el arrogante. Y me acaba de pasar. En unas evaluaciones tuvimos un candidato, de verdad, por favor tómenlo en cuenta, un candidato que le restó importancia a todo el proceso. Pero además, durante todo el business case, durante todo el assessment, su comunicación no verbal, cuando leía el caso, su comunicación, estábamos todos, es un proceso grabado. Además estaba ahí la líder, la directora del área, y estaba el gerente que iba a ser su jefe, por supuesto, y estaba alguien de mi equipo, 4 personas evaluando. Y durante todo el proceso, sus expresiones eran, o sea, como que leía el caso y era así como que durante todo su diálogo, todo minimizó. Es que esto es muy fácil. Es que esto lo hago casi que, ay, alguien, ahorita me acordé, alguien me dijo, domino todo, que lo puedo hacer con la mano derecha y volteando del otro lado. Uy, así me respondieron una pregunta. Y este hombre prácticamente no lo dijo así, pero todo para él era muy fácil. Y ojo, yo creo que es un hombre muy inteligente. Yo creo que es un hombre experto. Sin lugar a duda, es el candidato que más sabe. Y así lo dijimos al final del assessment. Es el candidato con mayor expertise y el que más sabe del puesto. Pero se va a adaptar al negocio con esta actitud arrogante, y la directora dijo, no me interesa. Me quedo con otro candidato que a lo mejor no sabe tanto, pero que muestra mayor flexibilidad. Punto. Ahí yo dije, claro, los descarriladores nos matan. Entonces, ¿cuántas veces esto nos ha ocurrido? Sí se ve la presentación, ¿verdad, chicos? Es que ya me da miedo que se me detenga. El cooperador.
¿Qué pasa con esta persona que tiene el deseo de agradar? ¿Qué pasa con esta persona que a todo dice que sí? ¿Qué pasa con esta persona que se cuelga changos, ¿no? Y que se carga de tareas. Es el complaciente. Su descarrilador es esa conducta positiva. Una cosa es yo coopero, yo trabajo en equipo, con mucho gusto, cuando algún compañero me pide ayuda, lo hago. Sin embargo, ¿cuántas veces decimos, sí, con mucho gusto te ayudo, solo permíteme, estoy por entregar un reporte y entonces después te ayudo, ¿no? O, ¿qué te parece si nos vemos a las 4 cuando yo termine? O, te ayudo, pero después trabajamos juntos este otro proyecto. No, y yo les digo en coaching, ¿y cuántas veces te ocurre que los demás, incluso esa persona que le ayudaste, te dice, bye Leti, hasta mañana, gracias por tu ayuda, preciosa, y eso ya se fue a ver a su familia, y tú apenas vas a comenzar a trabajar en lo tuyo? Es el complaciente. Ahí está el descarrilador. El exigente, esta persona, como lo dijimos con el tema de Hogan, esta persona exigente, esta persona que va por el resultado, ¿en qué se convierte en un perfeccionista? No motiva al equipo y hace micromanagement. Aquí está esto que estábamos mencionando, esta persona que quiere que todo quede como él considera, ¿no? Y que tiene mucha prisa. Creativo. El creativo, bueno, pues aquí el creativo, su contraparte es el imaginativo, pero que también a veces no aterrizan las cosas. Eso ocurre mucho, ¿no? Es aquel que tiene tantas ideas que todo puede ser maravilloso, ¿no? Pero no aterrizan. Les divierte ser diferente, les divierte tener cosas nuevas. Estas personas muy dinámicas, muy como que siempre están buscando cosas nuevas, pero que al final pues siempre están explorando cosas nuevas, es muy imaginativo, no es tan realista y ahí está el problema. El expresivo, hay candidatos que de repente en su comunicación pueden tratar de llamar la atención, quieren que se les tome en cuenta, quieren ser visibles, quieren ser el centro de atención y es el simpático, es el que siempre se hace presente, es el que hace más ruido en las juntas. Piensen, por favor, es el que todo tiene una participación, todo tiene una opinión, es el que más llama la atención, el que nunca se queda callado en ningún lado, extremadamente expresivo y termina siendo un melodramático, ¿no? Es como, yo les digo que es como el ajonjolí de todos los moles, siempre está presente. El escéptico viene del crítico. Ahí está el tema, la persona, a ver, ser crítico es importante, por supuesto que sí. Y el crítico es un elemento importante en los equipos, porque el crítico es el que da la realidad al equipo, ¿no? Es el que dice, no, espérate tantito, porque si hacemos esto, puede pasar esto. Eso es maravilloso. Eso en todos los equipos es importante tener una persona crítica. Es el que ve la parte negativa, la parte oscura del asunto. Y no está mal, porque es el que ve los riesgos. Pero si me lo llevo al extremo, me quedo en lo negativo, me quedo en que nada va a funcionar, nada se puede hacer, todo tiene un riesgo y entonces mejor no nos movamos. ¿Ok? El valiente, dice Hogan, ¿cuál sería su contraparte? El arriesgado. Asume riesgos, siempre está buscando cosas fuertes. Yo lo he visto mucho del valiente con gente con alto empuje. Lo veo muy frecuentemente con ellos. Y con gente con alto empuje, pero también gente, si pienso en un disc, con alguien con mucha o bajo análisis, y entonces se va a una fácil toma de decisiones, y entonces es una persona que toma riesgos, que a veces se avienta de más, ¿no? Que toma decisiones incluso. Ahí necesitaría un escéptico, tener cerca un escéptico para que le dé la parte opuesta, probablemente, dentro de su equipo. Sería muy bueno que un arriesgado tuviera un escéptico para que le dé la contraparte, ¿no? Vean cómo en los equipos se necesita de todo.
Pero este arriesgado, pues este valiente, ¿no? De repente puede tomar decisiones equivocadas o meter el negocio en grandes, grandes aprietos. Entonces, esta gente que es muy atrevida, esta gente que a todo dice que sí, que se avienta a cosas nuevas sin un análisis profundo, también puede meter en problemas a la gente. El político, esta gente muy, muy hábil, ¿no? Puede caer en ser un pasivo agresivo. El silencio, dice Hogan, se malinterpreta como acuerdo. Tiende a ser terco y poco cooperador. ¿Van viendo por dónde vamos, chicos? El prudente termina siendo muy cauteloso, excesivamente preocupado por las críticas, tiende a ser resistente al cambio y arriesgarse, se preocupa por agradar a sus superiores, demora las decisiones. Yo a esto le llamo al que le da parálisis por análisis. Cuando a mí me dicen, soy extremadamente analítico, y yo luego les digo, oye, cuando en tu casa quieren comprar un refrigerador, ¿cuántas semanas o meses tardas en tomar la mejor decisión, ¿no? O cuando llegas a tu casa, lo digo en broma, pero sí ocurre, o cuando llegas a tu casa, ¿cuántas veces te ha ocurrido que tu esposa ya compró el refrigerador? Porque, perdón, una casa sin refrigerador o lavadora, pues perdóname, claro que no. Podré quedarme sin comer, pero lavadora sí tengo, por supuesto, ¿no? ¿Cuántas veces en tu ausencia de toma de decisión, pues otras personas deciden por ti? Entonces, ojo, vean cómo una persona altamente analítica, alguien que le guste mucho los números, mi contraparte es, soy cauteloso, soy demasiado prudente y no tomo decisión. No me arriesgo, no me muevo. Mejor no nos movamos para no equivocarnos. ¿Cuáles son sus gremlins, chicos? ¿Cuáles son sus descarriladores? ¿Cuáles han sido estas conductas que hemos vendido o sobrevendido en una entrevista y que nos ha detenido? ¿Alguien déjenme leer, los identificaron? ¿Alguien quiere participar? Dice Alan, incluso como jefe habla de alguien flexible. O el típico para que las cosas salgan bien. Ok, ya entendí por dónde van. Justo eso iba a decir, tampoco es malo o negativo. Por supuesto, Leti, cuando tienes un diagnóstico borderline, Alan, nope, yo no recomiendo mencionarlo. Yo creo que estas son cosas que muy personales, incluso creo que legalmente está prohibido. Yo creo, Alan, que la gente muy poca gente entiende lo que significa un borderline y que te puedes estar dando el balazo, hacer un sincericidio, porque lo pueden malinterpretar. Yo personalmente creo que son aspectos de índole personal. Yo vengo de una cultura en donde lo personal se respeta, entonces yo nunca pregunto cosas de índole personal, salvo que mi cliente me lo pida, pero prefiero enfocarme a las competencias, yo no lo mencionaría. Entonces es preferible resultados menos, pero un buen club social. No, Guadalberto, yo nunca dije eso. Yo dije que el arte era cómo poder equilibrar el qué con el cómo. Nunca dije que la gente estaba por encima del resultado. También es verdad que los negocios y las organizaciones son un negocio. Necesitamos dinerito como para pagar todo y para salir adelante. Hay que darle cuentas a los socios, a los accionistas de esta empresa. Entonces, por supuesto que necesitamos el resultado. Eso es indiscutible. Pero yo lo que mencionaba es cómo mediamos el qué con el cómo. Me parecería, humildemente, en mi experiencia, en lo que yo he aprendido de los líderes con los que yo me he identificado, es que el arte, difícil arte, pensaría yo, está en el mediar. Nunca una cosa por encima de la otra. ¿Tienes una matriz actualizada de fortalezas y debilidades generales que podamos usar como referencia? Yo no te recomiendo manejarlo así, Carlos. Las personas son todas diferentes. Lo que te aplica a ti no le aplica a otro. Lo que yo te recomiendo es una evaluación donde tú te evalúes y probablemente tengas alguna evaluación de
una empresa, un 360, un assessment o evaluaciones de competencias, no lo sé, que a ti que te hagan identificar tus fortalezas. Hay listados de competencias, pues sí, si tú compras incluso el libro de Marta Allen que habla de competencias, tú vas a encontrar un sinnúmero de competencias, pero eso no te sirve de nada, me parece, Carlos, que aquí lo importante sería es cuáles son las que tú tienes. Y para lograrlo, yo te recomiendo una evaluación. Cualquier evaluación que sea efectiva, o sea, no la bajes de internet, esas no tienen índice de confiabilidad, no son reales, ¿no? Una evaluación seria. Nosotros en coaching aplicamos el DISC o aplicamos uno de estilos de gerenciamiento. Entonces, necesitas una evaluación seria. Si quieres, búscame y yo te ayudo. Ándale, ese Alan. Lars Sørensen. Así se escribe, es un danés. Búsquenlo, por favor. Y cómo poder ser suave si el resultado de tu equipo depende de actividades que otras áreas bueno, ya estoy metiéndome a temas de liderazgo, pues ahí sí no te sé decir cuál es la situación, no tengo respuesta para todo, perdón, pero yo lo único que te podría decir, insisto, en que es un arte, insisto, manejar el qué y el cómo, pero si hay otros temas por ahí de comunicación, de trabajo en equipo, va a ser muy complicado. Yo solo sé, y lo que a mí me enseñaron es que los problemas se resuelven en el nivel que se genera. Probablemente hablar con los líderes será, al final, la gente es el reflejo de los líderes. Patricio, soberbio, ok. Bien, no saber decir que no, ok, estamos hablando. Mi comportamiento parcial, descarriladores con los que me llego a identificar, ok, perfecto, Alan. Descarrilado es cuando me preguntaron por qué renuncié de mis otros empleos, me cuesta trabajo dejar atrás las emociones. Yo creo que a todos no, Alan, a todos nos cuesta mucho trabajo de repente dejar estas emociones, pero la intención de esta sesión es que ustedes se den cuenta de la importancia de generar un diálogo sin mentir, sin manipular, pero tampoco sin sobreactuar, en donde podamos responder lo que somos, conscientes de que no existe el candidato perfecto. No tengan miedo por esa parte, pero solo dense cuenta de cómo se están comunicando y de cómo están vendiendo sus fortalezas. Ese es mi objetivo con esta charla, darme cuenta de cómo estoy vendiendo mis fortalezas y mis áreas de oportunidad y ser consciente si en algún momento de la entrevista entra un descarrilador o si en mi comunicación verbal y no verbal estoy sobreusando estas competencias que lejos de acercarme a mi objetivo me esté alejando. Ese es el objetivo, que hagamos un acto de insight en donde de verdad aprendamos a evaluar mi desempeño en la entrevista, a evaluar lo que dije, porque muy probablemente por ahí estemos perdiendo oportunidades. ¿Dudas, preguntas? Dice Alan, estar empleado es una desventaja, el reclutador le da una ventaja a un candidato desempleado. Alan, ¿quieres que te sea completamente transparente? Sí he tenido clientes que me han dicho, busca por favor preferentemente gente que esté trabajando. Pero también he tenido clientes que me dicen, hay mucho talento disponible. Entonces, creo, por eso yo insisto que no es un tema del reclutador. A veces cuando estamos buscando trabajo, los malos de las historias son los reclutadores. El reclutador es el ejecutor de una cultura organizacional, de una necesidad que el cliente quiere. ¿Y quién es el cliente? Es el líder de la vacante, punto. ¿No? Que tiene que ver con cultura organizacional, yo estoy convencida de ello, pero va a depender de lo que el cliente te pida. Yo he tenido los dos. Esa es una realidad, ¿no? Pero podría haber más empatía por alguien sin empleo. No se trata de empatía. Perdón, Alan, no me lo vayas a tomar a mal. Yo no me puedo conducir por empatía, porque yo, reclutador, también soy evaluada en función de lo que llevo. Hay una empatía, hay un rapport, que hemos hablado también de esto, que se genera por modelos de comunicación. Hemos hablado mucho de esto, eso es verdad. Pero no, si tu pregunta directa es, ¿tengo
a veces o puedo tener una ventaja el ser desempleado porque, ay, pobrecito de mí? No. Mi respuesta es no. Creo que sería incluso un error, porque lo que hay que medir es talento y competencias. Yo creo. Buen día, ¿cómo se percata el reclutador qué candidato exagera? Con la comunicación verbal y no verbal. Punto. Por cómo te expresas. Te repito, cuando hay una pregunta como, por ejemplo, háblame del éxito, háblame de tal proyecto o cómo lograste tal cosa, yo me doy cuenta, voy a hablar de mí, yo me doy cuenta en las palabras, cuando me dicen, cuando yo pregunto, por ejemplo, ¿cuáles son tus 3 grandes fortalezas? Soy extremadamente, o háblame de ti. Híjole, es maravilloso. Háblame de ti, es una pregunta súper poderosa para nosotros, ¿no? Porque es un diálogo abierto. Y en ese diálogo abierto, la gente a mí me dice, soy muy extremadamente, y se comienzan a utilizar ciertas palabras que a mí me denotan una sobrevaloración de la competencia. Y después, a través de otras preguntas, porque hay que confirmarlo, ¿no? Dame un ejemplo de cuando alguien trabajaste un bajo desempeño, dame un ejemplo de cuando esto, dame. Entonces, hay diferentes preguntas dependiendo de lo que el reclutador quiera, en donde tus respuestas y tu actitud, eso es súper importante, Carlos, tu actitud, esta voy a hacer la actitud de alguien arrogante, ¿no? Incluso he tenido candidatos así, ¿no? Y también mujeres seductoras, aguas. He tenido candidatos seductores, ¿no? Esta sobre agradar, ¿no? He tenido candidatos, me da mucha pena lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Pero qué preciosos ojos tiene usted. Yo me quedo así. ¿Qué tiene que ver? Ay, pero qué hermoso huele. ¿Qué tiene que ver? Están tratando de agradar, están tratando de quedar bien por el lado equivocado. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Pues por tu conducta, por tus palabras. No sé si pude contestar tu pregunta y ganar puntos. No, Alan. Yo creo que sería un error de un reclutador pretender que ganes puntos porque estás en una situación de transición laboral. Para mí, hablo de mí, no. Creo que es más el hecho de ver el talento y el fit con la vacante. ¿Ok? Los candidatos conquistadores, por supuesto. Ok, creo que sí le respondí. Preguntas. Algunas trampas entonces. El perfeccionista busca fallas. El que ayuda es el entrometido. El empleado exitoso es el escalador social. El observador es el sabelotodo. El leal, la trampa es, dice, me hago esclavo. Claro, soy tan leal que no importa lo que ocurre. Cooperativo, alma, aquí está mal, alma de la fiesta. El líder es el dictador, el mediador es el que siempre está ocupado, ¿no? Estas son algunas de las trampas. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo trabajar mis descarriladores? Como lo mencioné hace un momento, hay que identificar estas alergias, hay que saber, por supuesto, qué me estresa, en qué momento me estreso de la entrevista. Esto es súper importante. Hay una webinar, búsquenla en el canal, que se llama ¿por qué me cuestan trabajo algunas preguntas de la entrevista? Porque me cuestan trabajo, ya lo he dicho, porque hay una emoción. Me está descarrilando o me está despertando algo y entonces esa pregunta me cuesta trabajo. Hay que conocer mis descarriladores. Sí, yo peco de repente de pasivo. Sí, yo peco de repente de decir todo que sí. Sí, yo peco de repente de ser muy agresivo. Sí, yo peco de repente de ser como muy amable y muy, ¿no? Hay que ver qué es lo que a veces nos acelera. Hay que no nos sintamos culpables. Todos tenemos nuestros descarriladores.
todos, ¿no? Ni bueno ni malo, solo hay que darnos cuenta. Y por supuesto, una vez que yo los identifico, pues hay que preparar de manera diferente un diálogo. Yo siempre les he dicho, grábense, obsérvense en el espejo, vean cómo están reaccionando, creo que eso les puede ayudar, pero sobre todo yo estoy convencida, insisto, probablemente mi formación como psicóloga, mi formación también como coach, yo creo que el consejo principal es hagan conciencia dense cuenta de, y se van a dar cuenta, lo voy a decir tal cual, que el encontrar empleo está en sus manos, de verdad. Encontrar empleo está en sus manos y lo van a lograr cuando ustedes lo decidan. ¿Y por qué lo digo así? Y me van a decir, Leti, estás loca, no hay trabajo, no hay quién sabe qué. Claro que hay trabajo, claro que sí hay. El tema radica en que si estoy pensando en que voy a estar esperando a que me llamen o voy a trabajar solo en mi currículum o simplemente tengo la experiencia y tengo los conocimientos y eso es lo que vale, estoy cometiendo un error. Si yo ya tengo la experiencia, si yo ya tengo los conocimientos, si yo he sido exitoso, pero probablemente algo me está deteniendo y que tiene que ver conmigo, si ustedes lo identifican y lo trabajan, se va a unir a las otras cualidades y entonces es más probable que ustedes puedan seguir avanzando. Pero dense cuenta, yo siempre inicio preguntando, ¿qué te detiene? ¿Qué te está deteniendo? Esta pregunta es súper poderosa y la gran mayoría de las personas me dicen, no lo sé. O me dicen, pues es que los reclutadores, alguien me dijo, me tienen mala fe. Ni te conocen. ¿A poco tú crees que yo me voy a levantar hoy en la mañana y voy a decir, voy a fregarme? Ah, creo que no. Al contrario, yo quiero talento. Eso no existe, ¿no? Está en mí. Entonces, pregúntense qué los está deteniendo y probablemente no les va a gustar lo que ustedes encuentren, pero les va a ayudar les va a ayudar a encontrar empleo el darse cuenta. Hay que trabajar desde la conciencia y el autoconocimiento. Esa es mi teoría, eso es lo que yo trabajo en los procesos de empleabilidad y eso es lo que me ha llevado a tener el 80 y tantos % de efectividad en las personas que están tomando los programas de empleabilidad. Porque yo trabajo desde la persona. Comienzo trabajando con la persona y después me voy al currículum, pero ya lo fortalecí, ya se dio cuenta de, y luego nos vamos a la parte más fácil que es el currículum y después a la parte de la entrevista. Conózcanse. En las pruebas de Terman, sería prudente conocer los conceptos. Solo en una ocasión me tocó que sí veía la definición. Yo pensaba que agresivo era negativo y en realidad se refiere a ser determinado. No es el Terman. El Terman mide inteligencia, Alan. Y muy seguramente la palabra agresivo viene en el DISC, viene en esta prueba. Y esa prueba, en efecto, la palabra agresivo es concepto americano, que tiene que ver con orientación al resultado, ¿no? Creo que son dos herramientas diferentes. Uno te mide competencias, que es el que yo aplico, competencias y estilos de comportamiento, y el Terman Murray te mide inteligencia cuantitativa y capacidad de aprendizaje. Creo que son dos cosas diferentes. Espero haberte respondido. ¿Ok? Hay que establecer una estrategia, sin lugar a duda. Para mí, empleabilidad no es buscar un trabajo, es cómo logro ser empleable y para lograrlo hay que establecer una estrategia. ¿Preguntas, dudas? ¿Ninguna? Ok. Les recuerdo entonces que tenemos estos programas de empleabilidad donde los acompañamos en este proceso. Tenemos diferentes programas que se adaptan a cada necesidad. Quienes se muestren interesados, búsquenme, por favor. ¿Cuáles son las sesiones que vamos a tener en lo que resta del mes? Acuérdense que el martes vamos a tener una invitada especial, una amiga querida de la universidad, una experta en el tema. Ojalá nos acompañen. Vamos a tener a Hilda hablando justo de la depresión en la búsqueda de empleo. No soy solo un currículum y estos son los... Si alguien tiene un tema que quisiera que incluyéramos en el próximo mes, escríbanme, porque de repente digo, ¿y de qué les puede interesar, ¿no? Que yo pueda saber. Y si no tengo información o si yo no me siento como para poderles hablar, pues buscamos un experto. Pero si alguien tiene alguna recomendación, ayúdenme y con mucho gusto le incluimos. Les recuerdo que tenemos nuestras páginas. Por ahí en LinkedIn tenemos un grupo
que se llama Empleabilidad y Networking, donde intercambiamos vacantes. No es para publicar mi currículum, que quede muy claro, es para ver vacantes. Muchos reclutadores están en este grupo y están ahí publicando sus vacantes, o incluso Esthercita, por ahí es la reina de las publicaciones, gracias Esthercita. Esther nos comparte muchas vacantes. La idea es que sea un medio por la cual nos acercamos a las vacantes. Les recordamos que estamos en nuestras redes sociales. Síganme, por favor, compartan mis publicaciones y mi teléfono de contacto. Chicos, se acerca el fin de semana. Bonito fin de semana. Cuídense, por favor. Ojalá me acompañen todos los martes, todos los jueves. Ojalá les haya yo podido ayudar un poquito. Venga, busquen lo que ustedes merecen. Que así sea. Gracias, chicos. Muchas gracias, Leti, como siempre, por tu aporte. Gracias, Leti. Gracias, genial. Gracias, bye. Al contrario, bye bye. Por ahí me preguntan sobre los Gracias, gracias, saludos. Gracias, bye. Alan, mándame un WhatsApp, por favor. Un abrazo. Bye.